Aquí es en redes, en redes. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Buenas tardes al doctor Salvador Morales Ferrer, quien nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy desde Valencia, España. Saludamos con mucho afecto a todos los participantes de nuestra plataforma Zoom, de este Congreso Nacional de la Abogacía. Saludamos a todos nuestros seguidores de Facebook Live y YouTube, así como de todas nuestras redes sociales. Le damos la más cordial de las bienvenidas, estimado doctor Salvador Morales. Como siempre, es un gran gusto saludarle, compañero del Claustro Nacional de Doctores aquí en México. Muchas gracias, doctor Roberto Vidal, y a todos los componentes del claustro por haberme invitado a esta magistral conferencia, doctor. Efectivamente, es que no lo oía bien, a esta magistral conferencia sobre protección de datos. Bien. Y con gran efecto desde España, pues un gran saludo a todos los que nos asisten y a todos los componentes del claustro. Muchísimas gracias, doctor. Para dar seguimiento a lo que tenemos programado el día de hoy, me voy a permitir presentar a los integrantes de este panel que nos harán favor de hacer comentarios, y le vamos a rogar tanto al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel como al doctor Iván Hurtado que en su oportunidad den lectura a las preguntas y respuestas que los participantes nos hacen el favor de hacernos a través de las herramientas de esta plataforma Zoom. Nos hace el favor de acompañarnos el señor licenciado Andrés Israel Rodríguez Ramírez. Él es secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, Info Ciudad de México. De la misma manera, más adelante, en unos minutos más, toda vez de que se encuentra en una reunión, nos hará el favor de acompañarnos el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, quien es comisionado presidente del mismo instituto. A los dos, muy bienvenidos. Es correcto. Muchísimas gracias y muy agradecidos por la invitación. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días. Y como siempre, saludamos con mucho afecto a nuestro amigo, el doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo de este Congreso Nacional de la Abogacía, y al secretario general de este Congreso también, el doctor Iván Hurtado. Como siempre, muy bienvenidos. Gracias, doctor. Buenos días. Me voy a permitir, a nivel de introducción al tema, hacer un comentario, si ustedes me lo permiten. En la sociedad de la información y el conocimiento, el manejo e intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual para las empresas de servicios. El uso de las tecnologías de la información y comunicación están presentes en casi todos los procesos, lo cual ha optimizado sus recursos. Sin embargo, también han propiciado una serie de desafíos en torno a la seguridad de la información, la protección de los datos personales y el cumplimiento de la regulación en la materia. Los datos personales en posesión de las empresas abarcan dos vertientes. Por un lado, la responsabilidad de guardar confidencialidad de los datos personales a su cargo, así como solicitar el consentimiento de los titulares.
en caso de envío o cesión de información. Por otro lado, el derecho que tienen los titulares de datos personales para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. Derivado de lo anterior, un tema recurrente que se plantea a los operadores jurídicos es el relativo al cumplimiento de la regulación en materia de protección de datos personales en posesión de las empresas. Esto atendiendo, sin duda, en primer lugar, a un marco jurídico nacional que impone deberes y obligaciones en el tratamiento de datos personales. Y por otro lado, el desarrollo tecnológico que permite recabar, procesar, tratar, transmitir o remitir grandes cúmulos de información en tiempo real y a través de técnicas de fácil acceso. En este sentido, para dimensionar la importancia que ha cobrado el derecho de la protección de datos personales, es necesario hablar del valor económico y social de la información al interior de las organizaciones. Esto debido a que la reputación y modelo de negocio de una empresa están basados en la confianza, estándares de protección de datos personales y medidas de seguridad de la información que se implementen. En este tenor, vamos a solicitarle a nuestro invitado de hoy, el doctor Salvador Morales Ferrer, nos haga favor de comenzar su exposición. Adelante y muy bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias, doctor Roberto Vidal. Bueno, voy a hacer inicialmente una breve introducción. Concretamente, España fue un país pionero a causa de la Ley Orgánica 3/1992 del 29 de diciembre de regulación de tratamientos automatizados de datos de carácter personal, que contenía la institución básica con sus determinadas funciones, órganos, régimen jurídico. Por lo tanto, fue un avance jurídico en el ámbito de las funciones que realizó el legislador. Bueno, nos encontramos en esta época en que realmente inició el legislador, aún no estaba el ámbito de las conexiones vía Internet, laborales, o lo que se llama ahora teletrabajo concretamente. Y posteriormente, ¿qué pasó? O sea, hubo una unión concretamente en el ámbito de la Unión Europea mediante la Directiva 95/64, que implementó el tratamiento mediante la libre circulación de datos, llegando a rellenar un vacío que el legislador español no lo tenía. Posteriormente, ya mediante la posterior Ley de Protección de Datos de 1999, ya aclara más el concepto, y se inicia una carrera muy fundamental dentro del ámbito de protección de datos, que es la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene una función muy, muy amplia dentro del tratamiento de datos que ejercen tanto las empresas públicas como las empresas privadas. En este ámbito, ante esta situación, se promulgó, se adelantó, por decirlo así, el reglamento de la Unión Europea en el 2016. ¿Qué pasó? Que la ley de 1999 sobre el tratamiento de datos de carácter personal, pues no estaba adaptada a esa situación. Claro, sí, era la ley orgánica 15/99 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Bueno, no se adaptaba esta ley orgánica de protección de datos. Y por lo tanto entró en vigor muy tardíamente, por decirlo así, la ley orgánica de protección de datos de 1918. Realmente, ¿qué ocurrió a posteriori? En la ley orgánica, la ley 3 del 2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantías de derechos.
derechos digitales? Pues que se tuvo que adaptar a la legislación europea, concretamente. Y realmente, si entramos en la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, pues realmente los artículos se adaptan al reglamento europeo. Total que estamos dentro, justamente todos los países, dentro del reglamento europeo, todos los países que componen la Unión Europea. Concretamente, respecto a lo que usted, doctor, anteriormente había comentado, el artículo 5.1 sobre el derecho a la intimidad, el derecho al honor, que está concretamente en la Constitución española. Se refuerza por el artículo 18 de la Constitución española. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En ese ámbito, concretamente, se podría hablar del artículo 22 ya del Reglamento Europeo, que suscita varios conceptos realmente. Primeramente es el concepto de en el momento en que una persona tenga una empresa, concretamente un particular, realmente el artículo 22.1 del Reglamento Europeo, cuando un particular tiene por ejemplo, un hacker, por decirlo así, o sean hackeados, porque generalmente hasta incluso en las plataformas Zoom, que estamos hablando en la actualidad, está todo encriptado. Pero ¿qué pasaría si entraran en el ramo de la abogacía, concretamente en el SNEC o en el Abucasis? Realmente, pues, tendrían una serie de multas, concretamente de multas muy importantes. Y el artículo 22 habla sobre el perfil de la personalidad, concretamente el perfil de la persona que está trabajando, ya sea empresario, ya sea una empresa pública, en el tema en el tema casuístico de la protección de datos, concretamente relacionado en el artículo 18 de la Constitución española. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Pues resulta concretamente que hay una serie de multas o de denuncias que van desde los 10 millones de euros, según la carga que haya, si es un 2%, hasta los 20 millones de euros. Generalmente, aparte del ámbito penal, que no entraríamos dentro del concepto de lo administrativo. El ámbito penal iría a partir del artículo 199 del Código Penal español, pero ya sería un tema particular. Estaríamos hablando del concepto del teletrabajo, más que nada. Aparte de esto, se podría hablar también de cuándo se va a proceder a la violación, cuando hay una violación de datos respecto, porque el artículo 5.1 concretamente del Reglamento Europeo, pues habla de la transparencia, que va unido realmente con el artículo 18 de la Constitución española y los derechos humanos, que realmente la dignidad de la persona, concretamente. A partir de esto, pues el tema fundamental sería en qué tiempo se debe de comunicar la persona, o sea, el representante de la protección de datos a los usuarios o realmente a la Agencia Española de Protección de Datos, que es muy importante, aunque sea un órgano que siempre he criticado, es politizado, porque está compuesto de varias personas que entran dentro del ámbito político y elegida realmente así, como podría decir, del ámbito político, y hay otra parte que pertenecen a asociaciones de consumidores o personas que estén dentro del ámbito de protección de datos. Por tanto, el tiempo, como dice el Reglamento Europeo, sería sobre 72 horas si es un hecho inminente o incluso realmente al cabo de varias semanas. O sea, que no queda bastante encuadrado el concepto de determinación
para comunicar el hecho acaecido. Concretamente puede ser una entidad bancaria donde hay varios usuarios, entonces el representante de protección de datos tendría que comunicarlo al delegado de protección de datos y a su vez a sus usuarios. Lo que implica que sí, es una comunicación o, por ejemplo, al derecho del consumidor, que también es bastante importante la figura del consumidor en este ámbito. Por otro, en otro estadio más relevante y que yo lo encuentro muy importante es en el reglamento de la Unión Europea, concretamente en el artículo 44, habla sobre terceros países. O sea, terceros países que realmente solo se realizarán transferencias de datos que sean objeto de tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un tercer país o organización internacional. En este momento nosotros estamos pasando, como todos ustedes saben, una crisis muy grande realmente sobre el lamentable coronavirus. ¿Qué pasaría ahí si, por ejemplo, la transferencia de datos a la OMS de varios países, por ejemplo, España, México, Brasil o Portugal, lo transmite a la OMS? Pues tiene que ser establecido y tener todas las disposiciones que presenta este capítulo a nivel de protección de las personas físicas, garantizando, como se ha hablado, o sea, el derecho el derecho a la intimidad y el derecho al honor de la persona. Concretamente, opino yo que sería realmente una cosa que no se pondría, sería una cosa anónima, por decirlo así, una cosa anónima, en la que la persona no habría nombres ni apellidos. Entonces habría pues una estadística inicial, no sé, lo que está pasando ahora, pues en tal país hay tales enfermos, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Otro hecho es que posiblemente, como yo lo estuve comentando hace tiempo, que realmente la Unión Europea no está cerrada a terceros países en el tráfico informático. Está abierta a todos los países, generalmente los países de Hispanoamérica, y no es España, es la Unión Europea. Y para comunicación también telemática, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito académico, por decirlo así, y prácticamente en todos los ámbitos, pero siempre comunicando a las personas interesadas. Luego también está el derecho al olvido, en el cual pues una persona, una vez habiendo realizado como dice el artículo 13 y siguientes, habiendo realizado una serie de comunicaciones a las autoridades, quieren que se les anule o el carácter de supresión, mejor dicho, la supresión que entra dentro del derecho al olvido. Se les anule pues todo índice de todo el rastro informático que pueda existir. Con estos vínculos realmente la ley orgánica 3/2018 del 5 de diciembre está unificada con el reglamento europeo del 2016. O sea que se adelantó bastante el legislador español antes que el legislador europeo antes que el legislador español. En otro orden de cosas, también se puede decir que nosotros tenemos comunidades autónomas. España se compone de 17 comunidades autónomas. Realmente el artículo de la Constitución 248 pues da una serie de competencias a las comunidades autónomas. Entonces, pues lo que ocurre es que cada comunidad autónoma tiene su representante legal. Concretamente, es una copia, generalmente, vamos a decir que nosotros hemos copiado un poco de los Länders alemanes y realmente cada
cada comunidad tiene su competencia. En este ámbito de competencias, pues rige lo siguiente, rige que tendrá un representante de datos, por si hay alguna cancelación, rectificación o supresión de datos, para que ellos mismos en cada comunidad puedan subsanarlo y no asistir realmente a ir directamente a Madrid, que representa a la Agencia Española de Protección de Datos. En este ámbito también se puede comentar que cada ayuntamiento, por decirlo así, cada ente autonómico tiene un representante legal, incluso en el ámbito de las universidades. Y, por supuesto, al ser un país sumamente descentralizado, pues en este momento pues, sí que tienen una serie de vínculos. Tienen una serie de vínculos y desvínculos, por decirlo así. Un vínculo, sí, tiene un vínculo respecto a lo que podríamos considerar la Agencia de Protección de Datos, que es la encargada concretamente, y hay bastantes sentencias al respecto, concretamente la encargada de promover, promover la protección de los usuarios o de las empresas. Y entonces la Agencia de Protección de Datos en el ámbito autonómico tiene que tener una serie de representación respecto en la Comunidad Europea, tanto un representante autonómico, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos y la Comunidad Europea, que es el centro motor de la ley, del reglamento de la Unión Europea del 2016, concretamente del 2016, el reglamento 2016/619 del Reglamento Europeo del Consejo y del Consejo del 27 de abril del 2016. Bueno, creo que realmente ha dado una serie de más o menos para que tengan una ligera idea de cómo se conforma lo que es la protección de datos española junto con el reglamento europeo. Muchísimas gracias, estimado doctor Salvador Morales. Damos paso a la lectura de la semblanza curricular del doctor Salvador Morales. Normalmente lo hacemos al inicio de estas conferencias. Sin embargo, el día de hoy estamos a la espera del presidente comisionado del Info Ciudad de México para que la escuchara. No obstante, ya terminó el doctor Salvador Morales. Y después de la semblanza vamos a dar lectura a las preguntas que nos hace el público asistente a través de esta plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía y de Facebook Live, así como de YouTube. Ojalá nos pueda alcanzar el comisionado presidente, porque va a ser muy relevante, trascendente para nosotros escuchar el contraste en lo que implica la dogmática jurídica española con la dogmática jurídica de la Ciudad de México, en donde sabemos están haciendo cosas muy interesantes. Por otro lado, el doctor ha tocado un tema de suyo muy importante y de alguna manera inédito, como lo es el derecho al olvido, donde sabemos es un concepto relacionado con el habeas data. Entonces, ojalá y sobre este tenor nos vayan haciendo sus preguntas para irlas leyendo. Le rogamos al doctor Iván Hurtado sea tan amable de leer la semblanza curricular del doctor Salvador Morales. Con su venia, señor presidente Roberto Vidal. Buenos días, integrantes de este honorable panel y público de México. Buenas tardes, público de España. El doctor Salvador Morales Ferrer es abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcira, letrado especialista para actuar en la jurisdicción de menores. Cuenta con máster propio en mediación y gestión eficiente de conflictos por la Universidad Cardenal Herrera. Es doctor en el programa de estudios jurídicos
Ciencia Política y Criminología por la Universidad de Valencia. Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Privado por la Universidad Cardenal Herrera. Es investigador del Ilustre Colegio de Abogados de Alcira, Valencia, España. Cuenta con certificado de aptitud profesional realizado en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Alcira. Obtuvo certificado de aptitud pedagógica por la Universidad de Valencia. Es doctor honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Dentro de sus innumerables publicaciones, destaca la realizada en Novum Ius de la Facultad de Derecho, bajo el título El deber de información al paciente, el consentimiento informado y el tratamiento ambulatorio en España. Es cuanto, señor presidente. Su micrófono. Muchas gracias, señor secretario general. Rogamos al licenciado Andrés Israel Rodríguez Ramírez de pauta a los comentarios que haya lugar a esta conferencia. Él es el secretario ejecutivo de Info Ciudad de México. Adelante, señor licenciado. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y todos. Un agradecimiento y un saludo a nombre del comisionado presidente, Julio César Bonilla. Ciertamente, la legislación en materia de datos personales aquí en la Ciudad de México tiene cierta relevancia a nivel local y también a nivel nacional. En su momento, la Ley de Protección de Datos Personales toma como referencia mucho del sistema europeo, más allá del sistema americano. Lo que hacemos en la Ciudad de México son vigilar y garantizar el derecho de acceso de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través del seguimiento y atención a diversas denuncias que pudieran presentarse por la atención únicamente y el uso, transferencia o también recopilación de datos por parte de sujetos obligados. Entienden estos gobierno central, organismos públicos autónomos y también partidos políticos. ¿Qué es lo que hacemos en este caso y de manera específica? El Instituto de Transparencia tiene la posibilidad de realizar verificaciones in situ del uso, manejo o tratamiento que se lleva a cabo por parte de los sujetos obligados. Tenemos dos mecanismos, uno que es el de verificación. Son actualmente 147 sujetos obligados en la Ciudad de México. Lo que se hace básicamente es pedirles de manera anual a cada uno de los sujetos obligados que nos den a conocer cuál es el mecanismo con los cuales ellos llevan a cabo, primero, la recopilación del dato personal, qué tipo de dato personal es el que llevan, cumpliendo con los principios que me parece que son bastante homogéneos con lo que marca el reglamento europeo, ¿no? Licitud, legalidad, proporcionalidad, que estén actualizados. Esto naturalmente se hace, o se hacía hasta antes de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, a través de un anuncio previo. Los sujetos obligados tenían la obligación de generar un sistema de datos personales, publicar en la Gaceta Oficial, al menos con 30 días de anticipación a aquellos en lo que se pudiera generar recabar el dato personal en estricto sentido. Lo que sucedía en muchos casos era que los propios sujetos obligados, y lo que nos dimos cuenta aquí en la ciudad, es que los propios sujetos obligados era muy dispar el uso y la creación de estos sistemas de datos, que era básicamente el mecanismo por el cual cada sujeto obligado debía explicar al titular del dato personal cómo lo recababa, para qué lo utilizaba y durante cuánto tiempo tenía que resguardar el dato personal y posteriormente, de ser el caso, pues cancelarlo, ¿no? Había sujetos obligados como la Secretaría de Salud que tiene más de 200 sistemas de datos personales, ¿no? Naturalmente por la calidad de la información que se maneja, en el caso de expedientes clínicos. Pero había incluso sujetos obligados que ante cualquier trámite de gobierno se creaba ex profeso un sistema de datos personales tal vez nada más para recabar lo que era el nombre, el domicilio o incluso una licencia de conducir en la mayoría de los casos. Lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México en coordinación con el propio instituto fue llevar a cabo esa actualización de esos sistemas o esquemas de datos personales. La Agencia Digital de Innovación Pública es quien concentra la mayor cantidad de esta información y quien a través de un sistema específico ha logrado concentrar
y sobre todo digitalizar la mayor parte de esta información estableciendo mecanismos de seguridad, que era otra cosa que no se tenía de manera clara. Actualmente todos los sistemas de datos personales tienen que pasar por el comité de transparencia. Es ahí donde tanto la transparencia como los datos personales tienen una doble naturaleza o digamos, empatan. El comité de transparencia es quien a su vez vigila no solo liberar la información que pudiera tener el sujeto obligado, sino quien también garantiza que la información que se entrega hacia solicitante tenga esa se proteja debidamente a la confidencialidad del dato personal que pudiera contener esa información pública. Pero también es el propio Comité de Transparencia quien autoriza la creación de los datos personales y quien a su vez autoriza los mecanismos de protección o de seguridad de acuerdo a la naturaleza del dato que pudiera tener. En este caso nosotros tenemos 3 niveles, que serían medio, bajo y en aquellos datos sensibles como la Secretaría de Salud, pedimos unos sistemas de protección bastante amplios, que van desde el resguardo, la creación de contraseñas o incluso la encriptación de información. En la Ciudad de México tenemos naturalmente una gran área de oportunidad en este tema de la protección de datos personales. Es algo que no podemos, digamos, dejar de lado ni negarlo. Si bien la transparencia es algo que tendrá desde 2012 en el país, la protección de datos personales llega un poco después, ¿no? Vamos naturalmente un poco rezagados en ese sentido por la intención y lo que ha hecho el instituto a lo largo, al menos en la administración del comisionado presidente desde 2018, de diciembre de 2018, ha sido estar atento a la actualización, seguimiento y sobre todo verificación de la protección de los datos personales que actualmente conservan los propios sujetos obligados. De manera natural, el año pasado se hicieron al menos 10 verificaciones, al menos 5 verificaciones a 3 principales sujetos obligados, que fueron la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y justamente la Agencia Digital de Innovación Pública, para conocer el grado y alcance de la protección que se mantiene en estos sistemas y en esta protección de datos. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Damos seguimiento a través de avisos de privacidad. Antes se manejaba un solo aviso que iba inserto en la hoja donde se recababa el dato personal. Hoy con la Ley General de Protección de Datos Personales ya se generan avisos simplificados o incluso avisos integrales, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del dato. Para nosotros la protección de datos personales en la ciudad es una gran área de oportunidad. Somos y estamos conscientes de que tutelamos esos dos derechos, el acceso de acceso a la información a través de transparencia, pero también no dejamos de ver la protección del dato personal, que hoy en día, por ejemplo, con este tema del COVID se dejó a salvo, aún y a pesar de que se declararon suspensión de plazos y términos en distintas áreas dentro del instituto. Desde el mes de marzo, varias áreas del instituto dejaron, y en concordancia con las propias acciones que llevó a cabo el gobierno de la ciudad, dejaron de recibir solicitudes de información y de brindar respuesta, todo en aras de garantizar y proteger el derecho a la salud y a la vida, ¿no? En una ponderación como tal. Sin embargo, se dejó a salvo el derecho a la debida protección del dato personal. De tal manera que si alguien sentía o pudiera haber sentido la vulneración de la protección o confidencialidad de su dato personal, podía llevar a cabo una denuncia correspondiente o podía incluso ante la negativa de algún sujeto obligado de darle acceso a su dato personal, podía acudir con nosotros y nosotros iniciar algún procedimiento, ya sea de un recurso de revisión o bien una verificación in situ de los datos. Es decir, durante todo este tiempo, desde el mes de marzo a la fecha, ese derecho ha quedado a salvo. Sucede que han sido pocos los casos. Del grueso de solicitudes de acceso a información o del grueso de solicitudes que se han recibido en la ciudad durante todo este tiempo, realmente el número de acceso a datos es representativo. Me parece que se han recibido como 66,000 solicitudes y el derecho, o digamos, ejercicios de derecho ARCO han sido aproximadamente 2,200 en un representativo, ¿no? Lo que ha hecho el instituto en todo momento siempre ha sido en una ponderación de derechos, salvaguardarlo a ambos, privilegiando en esta instancia el acceso a la transparencia, pero también cuando ha sido necesario, pues proteger el dato personal por parte de los sujetos obligados. Esa es a grandes rasgos lo que hemos hecho como instituto y lo que seguiremos haciendo desde la presidencia del comisionado Julio César Bonilla. Entendemos que no es algo fácil y entendemos que es un camino todavía bastante largo por avanzar, pasando también por capacitación, ¿no? Hay diversos, el propio personal, los propios servidores públicos,
que son quienes deben de atender y desde el momento en que reciben un dato personal por dar esa confidencialidad, no han recibido la capacitación necesaria, ¿no? Nuestra área de capacitaciones se encarga también incluso de brindar y de llevar a cabo ese tema de que distinguir qué es un dato personal, establecer mecanismos de tratamiento, generar documentos de seguridad que no todos los sujetos obligados tienen y sobre todo llevar a cabo ese acompañamiento para que previo a recabar ese dato personal se generen estos sistemas, más allá de posteriormente vigilarlos. Es decir, la acción que se ha llevado a cabo desde el instituto han sido en todo momento preventiva más que reactiva. Y esa es la parte donde nos encontramos al día de hoy. Los sistemas de datos personales se siguen verificando. Hay sujetos obligados, como decían las Secretarías de Salud, que tienen 200. Pero si tomamos en cuenta la Procuración de Justicia o el Tribunal Superior de Justicia, en algunos casos, ¿no? La propia Agencia de Ética e Innovación Pública, tienen y crean casi cada mes algún sistema enfocado con una acción en específico. Y esto naturalmente cruza con el tema de la vigencia y la necesidad del dato personal, ¿no? Que tiene un fin determinado y falta determinar, falta verificar si ese fin, una vez que ha sido cumplido, el dato personal deberá ser cancelado en su totalidad. Y esto cruza mucho con la ley de archivos, ¿no? Con el déficit que tenemos en materia archivística todas y todos los sujetos obligados en la Ciudad de México. Entonces, digamos, nosotros lo vemos en esas tres áreas: transparencia, acceso a la información pública, datos personales y protección en materia de archivística, que de manera reciente, en junio de este año, me parece que ya tuvimos todos la obligación, todas las entidades federativas, de generar su propia ley en materia archivística acorde con la ley general, y hay un apartado en específico que te habla de la protección de datos personales, ¿no? De poder distinguir incluso datos históricos, con el tal de llegar a ese derecho a la verdad, ¿no? Y a la memoria histórica que todos generamos. Entonces, de manera general y de manera oportuna, esto es lo que ha hecho el Instituto de Transparencia, de Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México, y es un poco la línea que seguimos, ¿no? Estamos en una etapa de prevención, en una etapa de capacitación de los sujetos obligados y sobre todo en aras de llevar esto mismo hacia todos los integrantes, servidores públicos de los sujetos obligados, entendiendo el déficit de capacitación que existe y sobre todo el rezago que tenemos en cuanto a la materia de manera general como Ciudad de México, pero pues nosotros seguimos haciendo la labor que desde el instituto como tal estamos obligados, de acuerdo a las propias atribuciones y facultades legales y reglamentarias que tiene este instituto. De mi parte sería cuanto, brindándoles un afectuoso saludo por parte del comisionado presidente. Muchas gracias, señor licenciado Andrés Israel Rodríguez. Saludamos con afecto a el doctor Enrique Álamo Rodea, que sabemos está entre los asistentes. Asimismo, saludamos al doctor Normando Granados, quien es el presidente del Colegio Latinoamericano de Posgraduados en Derecho, quien también nos hace el favor de acompañarnos entre los asistentes. Saludamos al licenciado Jonathan Reyes, quien a su vez nos hace una pregunta para nuestro invitado el día de hoy, el doctor Salvador Morales. Nos dice que cuál es el valor económico, político y social de los datos personales y cuáles son los riesgos que se corren si no existiera esta protección, doctor. Si no existiera, bueno, primeramente, si no existiera esta protección de datos personales, realmente acaecería sobre el usuario o bien la empresa y también sobre las entidades públicas o privadas, realmente. Entonces, si no existieran esos datos, sería inverosímil tratar los datos. Después de lo inicial, el sistema capital, pues representa muchísimo, porque España realmente es el segundo país en el tema dentro de la Unión Europea, que se utilizan las bases de datos, tanto como archivos automatizados y todos los elementos que componen, tanto para el usuario desde el punto de vista jurídico, como utilizamos la LexNet, o como desde el punto de vista médico, que se utiliza el Abucasis. Y nada más que hablar entre estados, entre gobiernos que componen la Unión Europea, aumentando también el valor y el riesgo económico que puede ser actualmente el sistema del teletrabajo desde casa, que sería un valor inmenso que afectaría tanto entre el teletrabajo, entre la persona que ejerce el teletrabajo,
como la empresa, porque puede ser en otro país comunitario o extracomunitario, que puede ser el sueldo más económico. Y eso pues afectaría tanto a entes públicos, entes privados, empresas y desde la abogacía hasta la judicatura y hasta la medicina. Muchísimas gracias, doctor. Nos hace una pregunta la maestra Alicia Bárcenas, creo que es para el licenciado Andrés Israel. Nos pregunta, ¿cuál es el marco jurídico del derecho de la protección de datos personales en México, señor licenciado? En la ciudad, bueno, a nivel nacional tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General establece la obligación a todas las entidades federativas de homologar su marco normativo conforme a lo dispuesto por esa ley. De ahí que en la Ciudad de México tenemos la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Insisto, la obligación o la garantía que ejercemos como Instituto de Transparencia es únicamente respecto de los sujetos obligados, entendiéndose estos como administración pública centralizada, organismos públicos autónomos, Poder Judicial y Poder Legislativo especialmente. La Ley General de Protección de Datos Personales establece una normatividad específica para el caso de particulares, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la cual aplica para todas aquellas empresas que realizan el tratamiento y recopilación, uso y manejo de datos, que entiendo mucho a lo que refiere el doctor Salvador. La transferencia que muchas veces se hace por parte de las empresas, no solo de manera nacional, sino también transnacional, y la regulación a las cuales estos deben estar sujetados, ¿no? Ahí el órgano rector de este tipo de protección de datos, en el caso de los particulares, es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y en el caso de la información de sujetos obligados a nivel local, es el Instituto Info Ciudad de México. Ok, muchas gracias, señor licenciado. Cedemos el uso de la palabra al doctor Iván Hurtado, quien tiene una pregunta para el doctor Salvador Morales. Adelante, señor secretario general. Gracias, presidente. Estimado doctor Morales, es bien sabido que en aras de encontrar un equilibrio entre el interés legítimo de los usuarios de la Internet interesados en la información y los derechos fundamentales del afectado, prevalecen los de este último. Al respecto, doctor, ¿existen casos particulares en donde sea al revés? Es decir, en donde se puedan anteponer el interés legítimo público. Efectivamente, sabemos que las bases de datos, el Internet concretamente, es una autopista. Generalmente, lo que el otro día estuve comentando, sí que se antepondría ante el usuario en casos de terrorismo. Ya entraríamos dentro del ámbito penal, concretamente. Y entonces ya no sería concretamente ya no sería el derecho administrativo, que es lo que rige generalmente en el ámbito de la Ley de Protección de Datos, pero ya entraría en el tipo de perfil, como le había comentado antes, el artículo 22.1 del Reglamento de la Unión Europea, que habla de perfiles. Entonces, nada más una persona esté en una base de datos o esté concretamente entrando en otro país, pues sí que entraría en conflicto con el otro país. Entonces veríamos el delito donde se ha cometido. Entonces sería el interés general sobre el interés particular. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor. En México hay una obligación por parte o hacia los particulares que requieren de uso de datos personales, llamado aviso de privacidad. ¿Esa misma figura existe en España, doctor? Efectivamente, existe el derecho de privacidad, contemplado tanto en la Ley Orgánica 3/2008, que nos induce al Reglamento Europeo, o sea, va unida, va concatenada con el Reglamento Europeo de la Unión Europea 2016. Realmente, y además está configurado en el artículo 18 de la Constitución Española, y al mismo tiempo concatenado con el artículo
o 9.3 de la Constitución española, que habla sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. Concretamente, esto todo va concatenado al mismo tiempo con los derechos humanos de la Proclamación de los Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Para el licenciado Andrés Israel Rodríguez, en ese mismo sentido, la maestra Yossi Granados nos pregunta qué implica o representa ese aviso de privacidad y qué sanciones hay para quien no lo tenga a la vista, estimado licenciado. Pues mira, el aviso de privacidad básicamente lo que refiere es quién está recabando el dato, qué tipo de dato personal es lo que se va a recabar y para qué se va a recabar. Esencialmente es eso. La propia ley nos marca que puede ser un aviso simplificado, es decir, de manera muy breve y muy sencilla, y hay un aviso que también le llamamos integral donde especifica de mayor manera todo esto que acabamos de señalar. También tiene que establecer, entre otras cosas, ante qué organismo o cuáles serían los mecanismos en dado caso que ellos quisieran ejercer el derecho, sus derechos acceso, rectificación, cancelación o oposición a su propio dato personal. Obviamente el fundamento de la ley con base en el cual el propio sujeto obligado está recabando ese dato. De manera general es lo mínimo y lo esencial que debe de pedir. Y además de señalar quién será el responsable del uso y tratamiento de los datos personales que se estarán recabando por parte de los sujetos obligados. Este aviso de privacidad tiene que ser visible de manera previa al momento de recabar el dato personal. Más allá del consentimiento que pudiera dar, hay un deber de informar por parte del sujeto obligado cuáles son la naturaleza de los datos personales que se deberán de recabar o que se están solicitando y la finalidad por cuál se recaban esos datos personales con un fin en específico. Este aviso de privacidad muchas veces se plasma en los documentos que se llenan, o sea, se da una hoja, se hace el conocimiento, o cuando es un sistema electrónico, usualmente lo que hemos visto es, de manera previa hay un aviso de privacidad, si estás de acuerdo como tal, se da la lectura, se le da un clic para que siga avanzando con el proceso automático para poder continuar un trámite, en el caso de trámites administrativos que lleva a cabo el gobierno de la ciudad. Las sanciones para el caso de que no lleve a cabo un aviso de privacidad, bueno, la propia ley establece que hay una posibilidad de que el propio titular del dato personal, al no tener esta información, bueno, puede interponer ante el Instituto de Transparencia una denuncia en contra del sujeto obligado y se seguirá un procedimiento cuasi jurisdiccional al interior del sujeto obligado, donde, bueno, deberá de comprobarse y deberá de investigarse tanto por parte del sujeto obligado como por parte del denunciante cuáles son los elementos con los cuales se tiene y de acuerdo a tal la vulneración que pudo haber existido o el incumplimiento de la ley por parte del sujeto obligado, que es lo que explicamos en dos escenarios. Recordemos que los sujetos obligados están obligados a cumplir con estas materias y con estas obligaciones de manera específica. Y ante el incumplimiento de la ley, bueno, naturalmente hay responsabilidades principalmente administrativas. De determinarse el incumplimiento por parte de la ley del caso del sujeto obligado o del titular o del responsable del manejo, uso o tratamiento de los datos personales, se tendrá que salvaguardar el derecho al dato personal del titular y se tendrá que dar vista al órgano interno de control para que termine lo conducente respecto al ámbito de responsabilidad de servidores públicos. Eso es lo que se realiza de manera general. En el mismo sentido, nos preguntan si es obligación del gobernado en México entregar su identificación oficial. Subrayo, entregar, no mostrar, para que les permitan el acceso a edificios públicos y o privados. Nos dicen que cuando se han presentado de manera sucinta, les preguntan si están de acuerdo. En algunas ocasiones manifiestan que no están de acuerdo en que recaben sus datos. Están de acuerdo en identificarse. ¿Qué diferencia hay entre una y otra cosa? Y la pregunta concreta es, ¿está obligado el gobernado a entregar sus datos personales? En el caso, para el caso de los sujetos obligados, en el caso de una prestación de servicio público, incluso desde el ingreso a una oficina de gobierno, lo que se hace es un registro y un libro de gobierno para determinar quiénes son los que ingresan, ¿no? En muchos casos, por esquemas de seguridad, se solicita que deje una identificación, únicamente para verificar, en dado caso, quiénes son los que ingresan.
Recordemos que incluso para este tipo de acciones en específico hay un sistema de datos personal creado que llamado acceso o ingreso para una oficina como tal. Y en muchos casos, sí, la condición para poder acceder a este tipo de servicios, llamémoslo de esta manera, es el poder dejar tu credencial. Este es un mecanismo más que obedece a temas de seguridad que propiamente de acceso a datos personales a prestación de un servicio como tal, ¿no? Varía dependiendo de cada institución. En algunos casos únicamente toman tu fotografía, ¿no? No dejas tu credencial, te la llevas tomando fotografía, te dan un ticket, un sticker y pasas, ¿no? Para todo ese tipo de mecanismos debe de haber un sistema de protección. Es decir, que te tiene que decir quién es el que te toma la fotografía, durante cuánto tiempo, dónde la vas a resguardar, quién se va a hacer el responsable y en dado caso, ante una posible vulneración, cuál es el mecanismo que tú pudieras tener para poder acceder a ello. Los datos personales no siempre se refieren a nosotros, muchas veces pareciera que son bases de datos en electrónico que están almacenadas en una computadora y que pudiera haber algún robo o algún hackeo como tal. Y no siempre es así. A veces es, como bien señalas, una copia de una identificación oficial, tu propio INE, ¿no? Una copia de tu acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Puede ser tan básicos o tan complejos como la propia necesidad del servicio que presta el gobierno o en este caso el sujeto obligado, de acuerdo a su propio ámbito de competencia. Acá lo que tiene que verificar en una primera instancia, más bien lo que tiene que demostrar el propio sujeto obligado al momento de emitir su hábito de privacidad es el tema de la legalidad. Que tenga facultades, que dentro de sus facultades, dentro de su ámbito de facultades, atribuciones y competencias, cuente con aquellas necesarias para poder recabar ese dato personal, porque si no estarían cumpliendo con el principio, pues digamos, de legalidad, ¿no? Eso es lo importante. Muchísimas gracias, señor licenciado. Cedemos el uso de la palabra al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, quien nos manifiesta que quiere hacer una pregunta al doctor Salvador Morales Ferrer. Adelante, por favor, doctor. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada, agradecerle la participación al doctor Salvador Morales Ferrer, compañero de claustro. Ahí estuvimos con él, togándolo con todo gusto. Muchas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, buenos días al licenciado Andrés Israel Rodríguez Ramírez. Felicitarlos por su excelente disertación. Y bueno, yo creo que más que pregunta es saber la opinión respecto es obligado preguntarles respecto de esta transferencia internacional de datos personales. Es decir, muchos sabemos o hemos escuchado situaciones como el Panama Papers, situaciones como este acuerdo que se generó con Estados Unidos respecto de la revelación de los nombres de los nacionales mexicanos que se encuentran en el... Si quiere me interrumpo, doctor Vidal. Por favor, termine y ahorita presentamos al maestro Julio César. Perfecto. Entonces, muchos estuvimos enterados y sabemos de lo que sucede y ahora están ya en las Islas Canarias revelando estos datos y en Suecia, etcétera. Una política fiscal pretendiendo hacer su trabajo, pero obviamente involucrándose sin duda alguna en la intervención de los datos personales, pero que ya no solo se queda en el orden nacional, sino que transgrede el órgano internacional al involucrar a 2 o más países en los datos que sensiblemente pueda tener una persona y que estos han de hacer uso o intercambio de los mismos aparentemente sin restricción alguna por acuerdos que ellos mismos toman. Entonces yo quisiera saber su opinión respecto de el órgano que se encarga de vigilar la transferencia de estos datos personales internacionalmente hablando y obviamente las sanciones al respecto. Muchas gracias. Gracias a usted, por favor. Bueno, pues primeramente, ante todo, muchas gracias por estar otra vez con usted. Es maravilloso encontrarle aquí. Y realmente sobre las sanciones hacia un tercer país, que usted me está revelando en este momento, que se hizo de Estados Unidos a México, ahora a las Islas Canarias, realmente eso lo llevaría a la Agencia Española de Protección de Datos. El tema de denuncias administrativas,
sería realmente el país que reveló concretamente los datos personales de las personas. Si fue Estados Unidos, concretamente, pues se le podría multar entre 10.000 euros hasta 20.000 euros, según la cantidad de revelaciones. 10.000 euros es un 2% y 20.000 euros hasta un 4% de volumen. De ahí para arriba, el monto. Y también, pues, también comunicarlo a la Agencia Europea de Protección de Datos, mediante la Agencia Española de Protección de Datos. Ese es el mecanismo idóneo, si realmente estas personas se están revelando los datos de los nombres y apellidos que lo hicieron los norteamericanos. Y realmente son los principales órganos jurisdiccionales que deben de llevar a cabo esta situación. Muchísimas gracias, doctor. Aprovechamos para dar la bienvenida al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, quien es el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, Info Ciudad de México, cuyo instituto ha estado muy bien representado por el señor secretario ejecutivo, licenciado Andrés Israel. Y aprovechando su presencia, maestro, tenemos una pregunta del licenciado Jonathan Reyes, quien nos dice que si no ha existido, que no obstante el marco jurídico establecido tanto a nivel federal como a nivel local, no ha existido un abuso, un exceso en el requerimiento de datos personales en fraccionamientos privados en aras de la seguridad. Es decir, en aras de la seguridad se conculca, se atropella un derecho humano. Datos personales que quedan en manos de empresas de seguridad privada que carecen de autoridad para hacer un requerimiento de esta naturaleza desde el punto de vista del derecho. De facto, nos dicen, si no se entrega una credencial, no tiene acceso a transitar en una vía pública. ¿Es entendible esto? Cuando puede ser un condominio donde de la puerta hacia adentro o hacia el interior es propiedad privada. Pero cuando se trata de un fraccionamiento donde han puesto vallas o rejas, se está transitando en la vía pública. Repito la pregunta, ¿no hay un exceso en este requerimiento, en esta solicitud, en aras de una supuesta seguridad? Maestro, por favor. Querido doctor, primero, muchísimas gracias por esta importante oportunidad. Para mí es un verdadero honor estar participando con ustedes en este evento. Doctor Vidal, de verdad le agradezco mucho esta invitación. Al doctor Iván Hurtado también. Veo con mucha alegría que está con nosotros el doctor Salvador Morales Ferrer. Gracias por esta oportunidad. Al doctor Francisco Solorio y por supuesto a Andrés Israel, secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia, que tuvo a bien apoyarme en esta intervención inicial con ustedes. A ver, en efecto, me parece que sí hay un exceso. El tema de protección personales en nuestro país es un tema que ha venido cobrando relevancia a partir de los últimos años y que tiene que fortalecerse en los diversos ámbitos de aplicación. Las políticas públicas en materia de protección de datos personales, a pesar de un desarrollo constitucional e institucional ya fortalecido en México a partir de las reformas de 2014, 2015 en materia incluso de combate a la corrupción, tienen todavía un camino importante que andar para llegar justamente a enfrentar estos excesos que usted bien señala. En efecto, cómo controlar o inhibir este tipo de acciones de sujetos privados, ante los ciudadanos o ciudadanas de un país como el nuestro. Naturalmente hay excesos. Me parece que nuestro país tiene muchos retos en la implementación de políticas públicas que naturalmente fortalezcan la tutela efectiva de los datos personales en nuestro país. Y para contexto hay que decirlo, lo sabrá muy bien el doctor Salvador Morales Ferrer, Europa ha desarrollado con una amplitud muy, muy profunda y muy consolidada la tutela del derecho de protección de datos personales y en gran medida se debe
a cómo fue justamente el origen o la tutela de estos derechos o de este derecho específico en Europa, que lamentablemente tiene un origen muy lamentable, que es la creación de gobiernos autoritarios y totalitarios en Europa que utilizaron de manera indebida el tratamiento masivo de datos personales para la persecución ideológica, para la persecución política, incluso religiosa, de disidentes al régimen en su momento. Ahí está, no sé si lo habrá atendido, seguramente sí lo hizo, el doctor Ferrer, el famoso censo nazi, ¿no? Que naturalmente tuvo como un objetivo primordial identificar justamente a personas con origen étnico, religioso, político, diverso al régimen nazi, que sirvió para la persecución de todos ellos y que generó naturalmente facilidades al régimen para el famoso holocausto, ¿no? Cuando vemos una película creada en cualquier latitud de esa época, de la Segunda Guerra Mundial, o podemos leer libros sobre los temas, identificamos cómo las fuerzas militares nazis sabían a dónde y con quién llegar. Es decir, no necesitaban mayor investigación. Ellos, a través del censo que generaron los nazis, sabían cuáles eran las comunidades que tenían que ir a perseguir y aniquilar. Eso es el origen. Y después, bueno, la Unión Soviética, con el otro régimen tan duro, que persiguió y ni dio libertades, ¿no? Ese es el origen, en realidad, de por qué proteger hoy los derechos fundamentales vinculados con la protección de los personales en nuestro país y en un momento tan complicado como el que vivimos. Es decir, la era digital, la cuarta revolución industrial, está poniendo y colocando otra vez en el centro este riesgo que hay sobre las libertades y derechos personales o de datos personales de los seres humanos en el mundo, ¿no? Los ejemplos que han colocado en el centro del debate a nivel internacional, que incluso llevó a un replanteamiento del régimen de protección de derechos fundamentales en materia de protección de datos en Europa, la reforma al reglamento europeo en materia de protección de datos, pues el caso Cambridge Analytica, ¿no? Donde se actualizó o se actualizaron una serie de hipótesis de trato indebido, masivo de datos personales en Estados Unidos, ¿no? En la plataforma Facebook, en donde el presidente de esta empresa tuvo que sesionar frente al Congreso de los Estados Unidos y frente al Parlamento Europeo, explicando qué había sucedido con el trato indebido de más de 73 millones de personas, que al final derivaron en una elección que todos conocimos en Estados Unidos. Bueno, ¿y qué decir del caso Snowden, ¿no? Esta vigilancia masiva a nivel internacional, el caso Wikileaks. Bueno, hoy en día sigue como un tema central a debate la afectación o el uso indebido de datos personales en materia de procesos electorales en México y en el mundo, ¿no? Es decir, cómo los datos personales de las personas, los datos personales de los ciudadanos mundial, de todo el mundo, pueden ser afectados para que incida en nuestras democracias. Hoy sabrán ustedes perfectamente el valor de los datos personales en el mundo, en momentos electorales, llega a tener un costo mayor o tiene un valor igual o mayor que el propio petróleo. Hoy la minería de datos personales en la red es tan importante que el valor es el principal activo que mueve a las empresas digitales en el mundo. Y en un momento de pandemia como el que nos encontramos, la exposición de nuestros datos personales es mucho más evidente. Por tanto, instituciones, gobiernos, sociedades, tenemos que trabajar de manera permanente, de manera interactiva, constante, vía estos paneles incluso de análisis, para identificar posibles soluciones. Porque quienes hemos estudiado este tema sabemos que muchas veces el derecho se queda a la saga del desarrollo tecnológico y que muchas veces el derecho tiene que subirse a una máquina que ya está avanzando a toda velocidad y que el derecho tiene que actualizar su régimen para poder tutelar con efectividad los derechos fundamentales en la materia. Bueno, ¿qué decir del derecho al olvido? Europa también ya lo tiene súper desarrollado y
conceptualizado. México estamos construyendo, ¿no? O sea, parece que en México nos basta con la protección de los derechos ARCO. El derecho al olvido está sujeto a una discusión apenas parlamentaria a nivel federal hoy en día. ¿Y cuáles son sus implicaciones con relación a otros temas que siempre se ha colocado en México esta discusión de fondo, me parece, ¿no? Es decir, órganos constitucionalmente autónomos como el nuestro, con esta figura peculiar dentro de la división tradicional de los poderes, concentra nuestra materia, la tutela del derecho de acceso a la información pública, pero también la tutela de la protección de los datos personales. Y entonces, además, los dos derechos fundamentales, uno consagrado en el 6º constitucional y el otro en el 16 constitucional. Somos una institución bifrontal, en donde tenemos que atender a principios, a interpretación constitucional, argumentación, a un razonamiento cuando exista una posible colisión entre ellos. Uno, el 6º constitucional, atiende al principio de máxima publicidad, el 16 constitucional atiende al principio de máxima privacidad, y ante una posible colisión de los derechos, de acuerdo a criterios internacionales, pues prevalece el de máxima publicidad, ¿no? Pero en materia de derecho al olvido, a ver, ¿qué sucede cuando identificamos a personajes públicos que notoriamente han cometido actos de corrupción, por ejemplo, o que han cometido irregularidades a la base constitucional en materia de violaciones graves a derechos humanos? ¿Les tenemos que dar un mismo trato o el mismo trato que se le daría, como se dice comúnmente, a las personas de a pie? Es decir, ¿cuál es la diferenciación o cuál es la capacidad de resistencia que tienen estos servidores públicos o personas públicas en materia de derecho al olvido? Si se puede cancelar o no ese historial que puede fortalecer una investigación o identificar justamente lo sucedido en determinado momento en nuestra historia en México. Que además el derecho de acceso también nos permite el derecho a la verdad y el derecho a la memoria versus el derecho al olvido. Es decir, los debates que hoy tenemos en nuestro país son amplísimos y tenemos que abrevar de todo lo bien hecho en Europa y en otras latitudes en esta materia. México va a tener un proceso electoral el siguiente año. Hay un dato que a mí particularmente me llamó mucho la atención antes de que nosotros tomáramos cargo como comisionados en el Info Ciudad de México. En materia de partidos políticos, hubo más de 60,000, en todo el país, hubo más de 60,000 registros indebidos de afiliaciones a partidos políticos sin el consentimiento de las personas. Hubo una doble violación, el derecho de afiliación o de libre afiliación y el derecho a la protección de los datos personales. ¿Cómo los partidos políticos accedieron a estos datos personales para lograr una afiliación de manera indebida a sus registros, ¿no? Es importante valorar todas estas dimensiones que seguirán teniendo un gran margen de debate y análisis en el corto, en el largo y en el mediano plazo. Muchísimas gracias y sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Celebramos que nos haya hecho el favor y el honor de acompañarnos. Y sobre lo que usted acaba de plantear, me nace la siguiente reflexión. Justamente, si mal no recuerdo, cito de memoria, en febrero de este año, en su última visita del doctor Salvador Morales Ferrer, platicábamos sobre la importancia que tiene la protección de datos y la inconsciencia social que tenemos en México sobre este derecho y sobre el valor y los riesgos que se corren al no tenerlo considerado como tal. De ahí nace esta conferencia, la necesidad de promover en una primera instancia el conocimiento de la validez y de la protección de los datos personales, que no solamente implica un derecho, sino también implica un riesgo que los mexicanos todavía no tenemos conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos conocimiento de los riesgos que tenemos, que creemos que son falacias, que creemos que son fantasías. Y los riesgos son reales. Tanto que los datos personales tienen un valor comercial en lo empresarial, en lo social y en lo político.
el maestro Julio César Bonilla planteaba algo que de suyo me parece fundamental. Donde existe la opacidad o el manejo desaforado de datos personales, justamente es en los países o estados totalitarios, fascistas. Y subrayo lo siguiente: la protección de datos personales, la transparencia, la rendición de cuentas son las características de una democracia. Y nosotros como Congreso Nacional de la Abogacía, dentro de nuestro objeto social, está justamente coadyuvar para fortalecer el Estado constitucional y democrático de derecho. Bien, sobre este particular le voy a rogar al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel que nos haga el favor de leer la pregunta que está en la herramienta de esta plataforma, en el área de chat. Con todo gusto, mi querido doctor. Pregunta Cristóbal Figueroa. Los expedientes fiscales que se encuentran glosados en el Servicio de Administración Tributaria mexicano y tienen una causa de justificación en una prueba pericial, ¿se considera un dato personal y debe ser entregado por la autoridad? Esa es la pregunta. Si la quiere responder el maestro Julio César. Sí, Sí. muchas gracias. A ver, todos estos expedientes, recordemos que la ley de la materia en México es muy clara. Todos los temas que están en proceso jurisdiccional o jurisprudencial, en trámite en juicio, esto deben ser también en sus elementos centrales protegidos. Dependerá en gran medida de la justificación democrática que se haga para valorar cuáles elementos de ese expediente son necesarios para deliberar en la toma de decisiones que corresponda. Por tanto, en materia de datos personales, cada caso se tiene que atender justamente uno a uno e identificar justamente cuál es la valía y el peso específico que tendrá un dato personal frente al resultado final. Y a partir de ahí, determinar también la validez constitucional de entregarlo o no. Dependerá justamente de este expediente en materia fiscal que está glosado en el SAT, que al final es forma parte de un expediente público. Si esa justificación como prueba pericial deba considerarse o no como dato personal. Para mí, debe haber una justificación de la autoridad que determine con toda objetividad si es o no necesario la utilización de uno o de varios datos personales para llegar a cumplir con el extremo que se está proyectando de origen. Si no hay una justificación del caso, que es el tratamiento final de estos datos, no habría tampoco por qué hacérselo entregar. Pero para cada caso específico, una respuesta también específica, incluso como lo señalé en el principio de mi intervención, haciendo un ejercicio de proporcionalidad y de ponderación de datos, de ponderación de derechos, perdón. Muchísimas gracias, maestro Julio César. Bueno, también vemos por acá felicitaciones a todos los ponentes por sus brillantes disertaciones. Me parece que es cuanto, doctor Roberto Midal. Muchísimas gracias, doctor Solorio. La maestra Yossi Granados nos pide que le digamos al doctor Salvador Morales que si de manera sucinta, lacónica, nos puede subrayar los principios, ya lo dijo el doctor Salvador Morales, pero a nivel de resumen, si nos puede subrayar el concepto y principios de interpretación del derecho español sobre la protección de datos personales, doctor Salvador Morales. Bueno, el principio de protección de datos en el derecho español está regulado por el artículo 18. Es el derecho al honor, el derecho a la intimidad y justamente añadiendo un poco más el derecho a la transparencia, que entra dentro del derecho a la intimidad, que lo recoge la Ley Orgánica 3/2018 y, a su vez, el legislador europeo mediante el Reglamento Europeo 2016/679. Muchísimas gracias, doctor Salvador Morales. Si alguno de los integrantes del panel desea agregar algo.
Pues yo de verdad agradecerles mucho esta oportunidad. Para el Instituto de Transparencia es muy importante este tipo de alianzas. Lo hemos dicho desde que llegamos, la construcción de alianzas estratégicas con la academia, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones como la suya, son importantes porque nos parece que el principal reto en materia de transparencia, en materia de acceso a la información, protección de datos y rendición de cuentas, son las políticas públicas, la implementación de políticas públicas que hagan llegar cada vez a un mayor número de personas la información objetiva y científica, y me refiero a lo jurídico, para que se tomen mejores decisiones en un país que tiende a construir una democracia constitucional. Hoy, el centro del debate en nuestro país tiene que ver con la tutela de los derechos fundamentales, con los pesos y contrapesos institucionales, con los controles democráticos al poder, con la participación más rigurosa, más activa, más informada, más virtuosa de los ciudadanos. Y lo vamos a lograr solamente generando este tipo de alianzas estratégicas, incluso con las valiosas aportaciones de importantísimos talentos internacionales como el del doctor Salvador Morales. Gracias de verdad, doctor Roberto Vidal, por esta maravillosa oportunidad. Una vez más al doctor Iván Hurtado por este espacio. Doctor Juan Francisco Solorio, muchas gracias. Y es un placer, querido doctor Salvador Morales, haber compartido unos minutos con usted este espacio, y agradecerle otra vez a mi amigo, el secretario ejecutivo del Instituto, el maestro Andrés Israel, estar con nosotros. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más del panel desea hacer uso de la palabra? Doctor Salvador Morales. Bueno, yo agradezco mucho la invitación, especialmente a todos, al doctor, a usted, doctor Roberto Vidal, y al doctor Iván Hurtado, y a todos los componentes del panel que están, y especialmente también a todos los integrantes que nos están viendo desde diversos países, por cierto, desde España, Argentina y otros países. Les agradezco mucho, incluso desde Brasil. No voy a dejar. Hay muchos países, por cierto, que están interesados en la ley de protección de datos. Por tanto, agradezco a todos la invitación cordial de esta conferencia magistral y, bueno, y un abrazo desde España, ya que estamos en una distancia a causa de la dichosa pandemia del COVID. Bueno, un grande abrazo y, bueno, y deseo verles pronto y abrazarles y saludarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salvador Morales. ¿Alguien más del panel? Doctor Solorio. Doctor, felicitar solamente a los panelistas. Muchas gracias. Doctor Iván Hurtado. Agradecerle sus amables intervenciones al doctor Salvador Morales Ferrer y al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Excelentes sus exposiciones, muy claras y muy concisas. Muchas gracias por enriquecer este foro. Muchas gracias. Pues a mí no me resta más que celebrar la participación del doctor Salvador Morales Ferrer, nuestro querido amigo y compañero del Claustro Nacional de Doctores. Ayer platicaba con el licenciado Héctor Javier Maya, secretario particular del comisionado presidente, sobre las alianzas y las sinergias interinstitucionales que podríamos hacer. Justamente esta conferencia magistral del doctor Salvador Morales Ferrer nos permite establecer la primera piedra para el día de mañana llevar a cabo un congreso internacional sobre este tema en coordinación con el Info Ciudad de México, donde, por cierto, celebramos, como gobernado, lo digo, celebro mucho el que esta institución autónoma, si mal no recuerdo, organismos autónomos constitucionales, por cierto, hoy tenemos una conferencia, esté en manos de profesionales como ustedes. Verdaderamente lo celebro y aplaudo mucho que se haya dado el tiempo, comisionado presidente, para que nos haya hecho el favor de acompañarnos, al igual que el señor secretario ejecutivo. De verdad, mi reconocimiento y mi aprecio por este espacio que se dieron para acompañarnos. A todos nuestros asistentes de la plataforma Zoom
del Congreso Nacional de la Abogacía. Les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado, así como a los asistentes de YouTube y de Facebook Live, donde hemos estado transmitiendo en vivo. Para todos ellos les dejamos un fuerte abrazo, no sin antes entregar un reconocimiento por parte del Congreso Nacional de la Abogacía al doctor Salvador Morales Ferrer, a quien esperamos verle pronto por este país, en donde es usted muy apreciado, doctor Salvador Morales Ferrer. Gracias. Muchas gracias. En este momento se lo enviamos vía WhatsApp, con todo gusto, a reserva de entregárselo físicamente la próxima vez que lo veamos en este país, donde, insisto, le admiramos y le apreciamos de sobremanera, querido doctor. Nuevamente, repito mi agradecimiento al presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Espero verle en la noche, como tengo entendido, maestro Julio César Bonilla. Un gran gusto conocerle, señor licenciado Andrés Israel Rodríguez, y como siempre mi agradecimiento al doctor por la operación de esta plataforma Zoom. Él es el secretario general de este congreso, y al señor presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo, doctor Juan Francisco Solorio. Muchísimas gracias, querido amigo. Como siempre, te dejo un fuerte abrazo. A todos ustedes, muy buenas tardes. Reciban mis mejores deseos. Buenas tardes. Gracias. 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 Hasta pronto.